Hace un par de días se fue la luz en toda España y esto ya lo sabemos todos. Y es que no se habla de otra cosa, porque por un lado en los medios de comunicación se está tratando de averiguar qué ha pasado, quién es el culpable y quién va a sacar rédito de esto. Por el otro, la gente pues está confusa. Y luego Internet, en las diferentes redes de información, están buscando teorías en las cuales todo encaje. Y luego hay una serie de posts en los cuales se enfocan todos en LinkedIn y suelen ser aprendizajes. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? ¿Podemos vivir sin Internet? ¿Podemos vivir sin luz? No pasa absolutamente nada. Pues bien, este vídeo no va de esto. Este vídeo nace quizás las ganas de contaros cosas. Tampoco tiene más misterio. Esto que ha sucedido ha sido extraordinario por muchos motivos. Lo que ocurre es que yo no he sacado nada en claro. No tengo aprendizajes que compartir. Tampoco tengo ningún consejo de cómo sobrevivir al apocalipsis zombie. No sé, estas cosas son así. Esto nace más bien de la improvisación. De hecho, no tengo ningún tipo de guión. Me apetecía contarlo. Son vacaciones aquí en España y, bueno, pues tengo tiempo. ¿Qué demonios? Vamos a hacer un vídeo. Y quiero abordar este vídeo desde un punto de vista personal de cómo viví el 28 de abril, lo que sucedió y lo que fui observando. En este vídeo no quiero moralizar, tampoco quiero politizar, quiero narrar tres historias, tres experiencias, tres observaciones que yo he tenido a lo largo del día. Hay veces que creo que es mejor no juzgar y observar lo que ocurre y ahí se puede aprender mucho. Así que tan solo os voy a contar tres historias de aquel 28 de abril. Son tres historias personales, así que vamos a ello. El pasado 28 de abril de 2025, a las 12:33 hasta la madrugada del día 29, hubo un apagón en España y en Portugal que afectó a más de 50 millones de personas. Una jornada anómala, sin electricidad, sin semáforos, sin servicios básicos. Y fue raro, a mí me recordó como cuando éramos pequeños y de repente había aviso de bomba. Que sí, que sé que es un tema sensible porque aquella época fue muy heavy metal. Pero a mí me recordó aquello de que de repente tienes que hacer algo, en este caso trabajar, y te dicen no puedes trabajar, tienes que irte a casa. En este caso yo ya estaba en casa. Ojo que voy a contar esto desde una perspectiva de alguien que no le ha pasado nada. Luego, con el máximo respeto a las personas que sí se han visto afectados y que han tenido verdaderos problemas, pero que no han sido la gran mayoría de los españoles ni los portugueses. La primera historia que os quiero contar tiene que ver con la expansión de los relatos. Este asunto que me tiene obsesionado desde hace años. Pero es realmente curioso ver cómo un relato se va conformando de forma natural, tan solo con el boca a boca. Y esto empieza así. Yo, viendo que no tengo luz en casa y que no puedo acceder a internet y que no puedo hacer técnicamente nada en el trabajo porque estaba teletrabajando, decido bajar a la calle. Lo que era un apagón, en principio de la casa, luego se vio que era de la planta, luego me di cuenta que era del edificio, luego me di cuenta que era de la manzana y después, cuando ya sales a la calle, me refiero a las calles aledañas, te das cuenta que esto es más grande. No había luz en los semáforos, el tráfico era extremadamente denso y había muchísima gente en la calle. Hasta ahí bien, porque dices, bueno, todo el mundo está haciendo lo mismo que yo. Decido caminar hacia el punto donde se encontraba mi esposa, que era pues a unos 2 kilómetros. Y según vas andando, decido quitarme los AirPods y empiezo a escuchar lo que dice la gente. Unos dicen que ha sido un apagón. Ya se empieza a escuchar 2 kilómetros antes de llegar al punto del que me dirigía que había sido un ciberataque. De repente empiezo a escuchar que había sido en Bélgica, en Holanda, en Italia, Alemania, Francia. Todo esto lo vas escuchando la gente que vas pasando. O sea, las historias las vas dejando atrás y tú vas avanzando. De repente ves otro grupo de gente, se empieza a hablar que si ha sido un ciberataque de Putin, otros que ha sido de Israel, otros que ha sido de Marruecos, otro que ha sido la propia Comunidad Europea para que seamos conscientes de que somos vulnerables frente a un ataque terrorista. Yo no sabía lo que pasaba, al igual que el 99% de la gente. Podés especular, pero información, lo que se llama información, solamente lo ofrecía la radio. Pues bien, cuando llegué al punto donde se encontraba mi esposa, ya había escuchado muchas historias, que si Putin, ciberataques, que si se había bloqueado la Moncloa, esto iba a durar 72 horas, que comprásemos agua y velas porque vamos a estar un mes sin luz. Y claro, es lógico que si te entras en el relato tengas ansiedad. Y de esta primera historia, lo único que me queda claro es que cuando estamos en una situación de incertidumbre, necesitamos explicar lo que está pasando. Aunque no tengamos información, aunque tengamos que inventarla o conformarla con relatos y con trozos y con retales de otras historias, ante la incertidumbre y ante la sospecha, todo funciona. Cualquier relato es plausible. Porque cuando no sabemos lo que pasa, necesitamos entender lo que pasa, aunque sea falso. Y esa es una necesidad intrínseca humana. Con el problema añadido, y cuanto más dramática sea la versión, más rápido se expande.
Tened en cuenta que no había móviles, no había internet y alguna radio de un coche que pasaba. No había nada, solamente el boca a boca. Con lo cual, estas historias que se estaban conformando lo hacían en tiempo real. Lo que quiero decir con esto es la observación sencilla de que los bulos, los rumores, las noticias falsas no son un invento actual. Es parte de la reacción humana ante la incertidumbre. Hay que entenderlo, hay que comprenderlo y hay que cogerlo con pinzas, porque no toda la información es falsa. Ahora bien, que A sea plausible no quiere decir que B sea real, pero por alguna razón creer que eso es así nos da cierta seguridad en que conocemos cuál es la realidad, sin darnos cuenta de que en realidad esa realidad no ha cambiado, sigue siendo la misma. No todas las historias tienen la malicia de manipular, tan solo queremos compartir lo último que hemos escuchado, y si lo último que hemos escuchado es una noticia terrible o acechante, la vamos a compartir con aquellos que nos importan. Ojo, porque a día de hoy los bulos parecen estar siempre construidos por una gente que es muy mala y quiere manipular. Cuando los bulos, cuando las noticias falsas, cuando las contradicciones nacen siempre de la falta de información clara de lo que está sucediendo. La segunda historia tiene que ver con la perspectiva, con lo que está sucediendo y cómo cambia nuestra realidad. Como he dicho antes, estaba en casa y me encuentro que de repente pues no tengo luz. Pero es que yo no lo noté realmente. Yo iba saliendo de casa, tenía una reunión. Cuando abro la puerta para irme, me encuentro con una vecina y me dice: ¿tienes luz en casa? Les digo: pues mira, se ha ido la luz en el edificio. En ese momento yo digo: qué bien, que no me he quedado encerrado 10 minutos en el ascensor. Hay veces que se va la luz y suelen ser ratitos cortos. En cualquier caso, para mí, quedarme 20 minutos en un ascensor es prácticamente matarme en vida. Entonces me doy cuenta que, bueno, oye, pues es que tenía suerte. Según voy andando y voy observando todo lo que he visto en la historia anterior, me doy cuenta que pase lo que pase, yo ya tengo un buen día. Porque si esto va para largo, va para 72 horas, y a mí me toca estar encerrado en un ascensor, hubiese sido un problemón tremendo. Primero, porque mi mujer no sabría dónde estoy y no tendría forma de localizarme. Segundo, porque a mí me tocaba ir a buscar a la niña al colegio. Y mi mujer no hubiese podido ir, no había taxis. No había nada. Para mí todo lo que estaba sucediendo me daba exactamente lo mismo, porque ya el día era bueno. Que no tengo luz, vale. Que no tengo teléfono, vale. Que no tengo internet, que esta noche nos toca ir con velas, que vas a comer en frío, me da igual, yo no estoy encerrado en un ascensor. Y eso es un lujo. Y al final no deja de ser una historia que tú te estás conformando, es una forma de interpretar la realidad. Si esto me toca un día cualquiera, hubiese sido un mal día, pero este día, como estaba a punto de meter las patas al fondo y no pasó nada, pues era un buen día. Y está ahí en las expectativas de cada uno cómo interpretamos la realidad, porque algo que puede ser muy bueno para otros es muy malo. Y es el mismo hecho. Vivimos la misma realidad en tiempo y en espacio. Lo que sí observé es que había tres tipos de personas. Los que actuaban bajo el miedo y el pánico porque no sabían lo que estaba pasando y no sabían lo que iba a pasar. Y eso les generaba una ansiedad muy grande. Fueron corriendo a acaparar las velas, los que arrasaron con el Mercadona, que por cierto el Mercadona cómo estaba de gente, es una locura. Hubo otro tipo de personas que eran completamente distintas. Decidían decir: vale, me he quedado sin trabajar hoy, tampoco puedo llegar a casa, vamos a tomar una cerveza. Y los bares estaban llenos. Cada barrio era una fiesta. Todo se ha dicho que ver a la gente en la calle y contenta siempre es bueno. Yo lo que estaba haciendo era observar. Y luego había gente que estaba, pues, un poco como yo. Estaba viendo cómo actuar en función de las informaciones que recibían o no. A mí me tocó ir andando al colegio de mi hija, que está un poquito lejos. Pero esa caminata fue muy buena porque vi de todo. Vi mucha gente por la calle, vi que muchos coches lo que hacían era subir la radio a tope para que la gente que andaba por la calle pudiese escuchar las noticias. Todo tiene que ver con cómo interpretamos la realidad, cómo somos conscientes del individuo y del colectivo. El hecho es el mismo, las circunstancias son muy parecidas. Cómo interpretamos la realidad es muy diferente. La tercera historia tiene que ver con la responsabilidad individual. Cuando actuamos bajo la tutela de alguien, nuestra responsabilidad no es nuestra, es parte de la idiosincrasia de las normas que nos han puesto. Uno de los aspectos que más llamaba la atención de que no había luz en todo el país es que no funcionaban las luces de tráfico, los semáforos. Si esto ocurre en un semáforo un día cualquiera, se nota por el ruido, por el cabreo, seguramente habrá gente pegándose, pero esto pasó a la vez en todo el país. Las luces de tráfico no deja de ser una parte de la responsabilidad de la conducción que dejamos en manos
manos, en este caso del Estado, del tráfico, que nos indiquen cuándo podemos pasar y cuándo no podemos pasar. Pero en una circunstancia como esta, de repente todo falla y recuperamos la responsabilidad de conducir. Nos damos cuenta de que no estamos solos, de que si tengo que pasar por un cruce, hay coches por un lado, por el otro y por el frente, con lo cual me obliga a coordinarme con los coches. Y eso que la policía en todos los aspectos se puso las pilas, al menos en Madrid, a dirigir el tráfico, pero durante mucho tiempo hubo cruces completamente abiertos, carreteras nacionales petadas, era toda una locura. Lo curioso es que casi no se escuchaban pitos de coches, no había cabreos. Nos coordinamos cuando la responsabilidad es individual y no depende de un semáforo, o sea, de un tercero. Somos conscientes de que el de al lado es alguien importante para nuestra seguridad. Y es curioso porque, insisto, esto no fue un cruce, fueron muchísimos sitios. Lo he visto en la M30, lo he visto en el centro de Madrid, en las afueras. Después de buscar a mi hija, me tuve que cruzar todo Madrid para ir a casa de mis padres, a ver si estaban bien. Claro, coger la moto y cruzarte todo Madrid en un momento donde no hay luces de tráfico es un poco arriesgado. Pues os juro que pocas veces he estado tan tranquilo, tan a gusto y sin peligro. Primero porque la gente no hacía burradas, segundo porque estaba todo el mundo atento y tercero porque nadie quería putear al de al lado. Y porque lo que está demostrado y se ha visto en esta crisis energética es que cuando convivimos con gente desagradable tenemos la tendencia a convertirnos en gente desagradable también como respuesta. Pero sí, estamos con gente maja, gente que nos ayuda, gente que coopera. Nos convertimos en gente maja, gente alegre y gente que coopera. Al final la responsabilidad individual es el compromiso de tener que tener la capacidad de colaborar con las personas que tienes en tu entorno para llegar al objetivo que buscas. Y esto nos pasa a todos. Ojo, que aquí hay mucho más de lo que parece. Tres historias muy sencillas, tampoco quería daros la chapa, pero necesitaba hacer este vídeo. No sé si meterlo como podcast y hacer un vídeo, no lo sé, es raro, yo qué sé, me apetecía hacerlo y tampoco me lo he currado demasiado. Quería contaros las historias, lo que yo viví, porque creo que tendemos demasiado a buscar la moraleja, el aprendizaje, lo absoluto, y se nos olvida observar, el análisis de las circunstancias sin juicio, ver los hechos. Es evidente que se nos escapan y el filtro personal se mueve por la experiencia, el conocimiento y las expectativas, ¿no? Sí me quedo con esas tres historias. Ante la incertidumbre de las historias, se van conformando con la información o la poca información que tengamos, sea real o sea falsa, y que no hay un malo detrás diciéndonos, oye, vamos a mentir al de al lado, sino que es la precaución de que estemos preparados ante la incertidumbre. Y el único antídoto ante eso es la transparencia, es la información, son los datos. La segunda historia que tiene que ver con la perspectiva. Depende de cómo entiendes tu realidad, los mismos hechos pueden ser maravillosos o pueden ser una mierda. Lo que sí depende de nosotros es cómo reaccionamos, egoístamente, desprendidamente o con cautela. Y por último, y creo que el más importante, es el de la responsabilidad individual. Como en un momento dado, cuando no funcionan los semáforos, hay un acto maravilloso y es que miles de conductores se ponen de acuerdo de forma natural para llegar a su lugar de destino. Y es maravilloso. En fin, con esto tampoco quiero llegar mucho más lejos, no tengo mucho más que decir. ¿Cómo vivisteis vosotros el apagón, si lo vivisteis? Tanto en España como en Latinoamérica. ¿Qué habéis escuchado en Latinoamérica? ¿Cómo lo habéis vivido aquí en España? Déjamelo en comentarios. Hasta la semana que viene.